Listo, gracias. Entonces, esto es el tema tendencias emergentes y futuro de la inteligencia de negocios. Lo que vamos a ver un poquito, crecimiento del uso de la inteligencia artificial, que está ya inmerso en más aplicaciones de las que uno cree, ¿verdad? Entonces, que vean cómo va el asunto ese, un poquito la democratización del análisis de datos, Big Data, es un breve repaso de lo que ya habíamos visto cuando estábamos haciendo el análisis de bases de datos, por ahí fue que lo habíamos comentado, migración de procesos adicionales a la nube y un poco seguridad de los datos, que eso va inmerso en el uso de la inteligencia de negocios. Entonces, en inteligencia artificial, bueno, eso, no sé si han visto la película del código Enigma. La película habla, ¿verdad?, de Turing, que fue uno de los que ayudó a desarrollar un desencriptador del código que utilizaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial para mandar instrucciones que cambiaban las contraseñas todos los días, entonces que los aliados no podían descifrar. Bueno, este mismo señor Turing, ¿verdad?, es uno de los padres de todo lo que es la computación, tal y como lo entendemos en la actualidad. Y pues déjeme ver, es que me parece en alguno de los chats yo puse, de hecho es en el chat que tenemos nosotros, la imagen que hay ahí en el chat, eso es una de las máquinas de las Enigma, la que encriptaban, la que utilizaban los nazis para encriptar sus mensajes. Que era entonces como pasaban la información, pues este señor Turing es uno de los que aprende, de los que diseñan, perdón, el algoritmo para poder descifrar la información rápidamente. Y este señor lo que decía es que una máquina va a ser inteligente cuando esté interactuando con una persona y la persona no sepa decir si está interactuando con una persona o con una máquina. De ahí sale todo, ¿verdad? Mucho enfocado en la forma en la que trabaja el cerebro humano, ¿verdad? Las neuronas, la forma en la que las células eh, interpretan información y hacen conexiones entre ellas para poder tomar decisiones, ¿verdad? Lograr hacer aprendizaje, lograr derivar comportamientos a partir de situaciones previas que no son exactamente iguales y demás. Entonces, pues por ahí es que empiezas a surgir todo esto. Va de la mano con lo que es el aprendizaje de máquina, el machine learning, ¿verdad? O aprendizaje automático, como a veces le traducen, con respecto a que se procura que a partir de una información básica que nosotros le damos a una computadora, empieza a generar conocimiento. Hay que decirle entonces cuáles son los criterios a partir de los cuales estamos trabajando, cuál es el propósito de lo que está haciendo, de nuestro algoritmo, y que entonces empiece a generar conocimiento, generando un árbol de decisiones que tiene un resultado cada decisión que se toma. Si el resultado fue correcto, es decir, si se acercó al propósito que tenía, o si eventualmente el resultado fue incorrecto, que eso sucede cuando no se logró el objetivo. Y pues por ahí, al generarse esos árboles de decisiones, ante cada situación empieza a saber qué decisiones no son adecuadas y entonces siempre se va a ir por las que le generan los resultados más satisfactorios. Y eso es lo que a la vez nos va a llevar a la parte de descubrimiento de patrones, patrones de comportamiento a partir de todos los casos que se han resuelto, los que se resolvieron en forma eficiente y eficaz, los que no se resolvieron adecuadamente. Y por ahí pasamos a lo que son los insights. Que los insights es, al hacer estas conexiones entre diferentes datos para obtener información y generar conocimiento, es poder saber cómo este conocimiento puede ser aplicado a situaciones diferentes, pero con base en todo lo que se aprendió antes. Para efecto, digamos, de negocios, de empresas, los proyectos o las iniciativas de insight precisamente consisten en que tenemos una base de datos de conocimientos que logramos eh, como generar nuestras metodologías o procedimientos para saber en qué momentos tomamos cuáles de esos datos para tomar decisiones para el futuro. Obviamente los escenarios de trabajo no van a ser exactamente iguales, pero ese es parte del insight, reconocer en qué momento ya no son apropiados estos, sino que son apropiados los otros y así ir haciendo una selección. Todo esto entonces se va metiendo, se va incluyendo en los algoritmos que tienen las computadoras y entonces
cada vez van pensando y van pensando y van pensando más y en buena teoría van pensando más y mejor. Problemas, ¿verdad?, presentes con los sistemas de inteligencia artificial es que este árbol de decisiones que se van generando, como son por aprendizajes de las computadoras, quedan como inmersos dentro de su misma programación. Entonces, si yo llego y desarrollo mi algoritmo para la computadora, yo le digo, ok, las variables que vamos a considerar son estas, el propósito de nuestro algoritmo es este, y la forma en la que yo puedo medir si el algoritmo fue exitoso son estos tres criterios. Entonces, la computadora va a empezar a tomar decisiones, va a empezar a trabajar, va a ir evaluando a partir de esos criterios si se cumplieron o no se cumplieron. Entonces, va a decir, bueno, este sí funciona, este no funciona y demás. Entonces, si yo tengo una decisión y tengo tres opciones, digamos que la primera iteración que tiene la computadora escoge la opción A, mide el resultado. Si el resultado no fue el que yo esperaba, ¿verdad? El de éxito, pues entonces ya por ahí se marca que esa decisión no sirve. Entonces nos devolvemos al primer paso y hacemos otra iteración, una nueva, donde esta vez vamos a escoger la opción B. Con la opción B va a seguir haciendo todos los pasos y va a ir tomando todas las decisiones hasta llegar a un resultado de si funcionó o no funcionó. La siguiente vez va a optar en la siguiente iteración por la opción C. Digamos que eran las tres opciones iniciales. Y también va a hacer un seguimiento. Entonces, a partir de eso vas a ver que la A no funciona, la B, digamos que tal vez sí y que la C tal vez no. Entonces, a partir de lo que sí le funcionó, sigue tomando decisiones en cada momento y cada decisión nuevamente la va a validar contra los criterios de éxito que nosotros le dimos. Pero ese árbol de decisiones es desconocido para los programadores o para los diseñadores del algoritmo, porque eso va a quedar inmerso en el aprendizaje de la máquina y no va a quedar expuesto. Entonces, a partir de esa situación, los diseñadores del algoritmo inicial no pueden con certeza saber cuáles son todos los análisis de decisiones que hizo la computadora para llegar a un punto específico. Y aquí me acuerdo de un ejemplo hace como 5 años, no me acuerdo qué marca de carros, pero estaban trabajando en un carro que se manejara solo, para que entonces uno se metía en el carro, decía voy para tal lado y pues te ponías a trabajar, a dormir, a lo que quisieras mientras el carro te llevaba. Cuando ya construyeron el carro grande, digamos que había pasado las etapas, los prototipos, los diseños, todo eso había probado, el carro ya grande se hizo una simulación, ¿verdad? En un ambiente real, donde tenía que llegar de un lugar a otro en cierto tiempo, la hora de llegar tal y demás. Y lo que asustó mucho a los diseñadores del algoritmo de la inteligencia artificial fue que para cumplir con el objetivo de llegar a tiempo, la computadora tomó la decisión de atropellar a una persona. Pues obviamente no era de verdad, todo era simulación, eran como maniquíes y cosas así, pero sí tomó la decisión de atropellar para llegar a tiempo. Y entonces ellos se pusieron a ver, bueno, de todo el árbol de decisiones que tenían, no podían darse cuenta de cómo, bajo los criterios que ellos habían dado, la computadora había llegado a que esa era la decisión correcta. Entonces, por ahí, eso es lo que genera algún tipo de incertidumbre, ¿verdad? Que, bueno, si uno se pone a ver películas y demás que explotan todo eso y que las máquinas nos dominan y nos aniquilan y todas esas cosas, digamos, tal vez es exagerar un poquito, ¿verdad? Pero al final de cuentas, sí hay cierta incertidumbre, donde nosotros no sabemos cómo va a pensar una computadora. Y de ahí, pues entonces, se renueva la importancia de que haya algún tipo de supervisión humana al final que sea la que tome las decisiones, no dejarlo todo completamente automatizado. Igual, esas son diferentes vertientes. Hay gente que dice que si el algoritmo está bien hecho, si todas las variables han sido consideradas y que los criterios de éxito están bien establecidos y nunca contradicen los valores que tiene que tener o lo que tiene que respetar el algoritmo, pues que no va a fallar. Pero siempre queda la incertidumbre. Y entonces de ahí generamos, ¿verdad? Lo que se llama la inteligencia artificial explicable. Que esto lo que procura es precisamente que las personas que están a cargo del algoritmo de inteligencia artificial puedan justificar en todo momento las decisiones que va tomando la computadora. Es decir, es tener un conocimiento detallado de todas las decisiones y por qué se optó por una opción en vez de por alguna de las otras que estaban disponibles en un momento específico. Y esto de una manera que sea bastante sencilla
para que podamos interpretar lo que está, entre comillas, pensando la computadora. Y pues ahí, ¿verdad? Se puede hacer preguntas, ¿verdad? Al algoritmo y demás para que nos responda la computadora a partir de qué criterios es que se escogieron ciertas cosas. Y eso nos ayuda pues a entender cómo van evolucionando todos estos algoritmos. Ven por acá, este señor Richard Stevens dice: los análisis y la inteligencia artificial deben ayudar y no reemplazar por completo a la interpretación y la experiencia humanas. Por todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Como el caso este que les conté del carro, que obviamente no lo terminaron de producir, de que siempre va a prevalecer la vida humana, aunque el propósito era llegar a tiempo. Pues entonces prefiero llegar tarde que matar a una persona en el camino, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos las personas que eventualmente deberían tratar de filtrarse hasta cierto punto en las computadoras, pero que donde cae la parte de ética y de la moral, pues es difícil pasar eso a una computadora. Áreas de la inteligencia artificial, tenemos lo que es el aprendizaje profundo, las redes neuronales, como les digo, es la base de nuestro cerebro, ¿verdad? Para transmitir eso, hacer los enlaces entre diferentes datos, la parte del aprendizaje profundo y todo eso es parte de la inteligencia artificial. Ya les explico con un poquito más de detalle. El aprendizaje profundo es un tipo de programación, ¿verdad? De algoritmo que se le pone a ese tipo de computadoras para que vayan aprendiendo. Tenemos los parámetros, tal como se los dije antes, y hay 3 modalidades básicas. Con la primera, que dice ahí, ¿verdad? La modalidad que es supervisada, lo que hacemos es que nosotros establecemos cierto conjunto de datos que se le entregan a la computadora con ciertas situaciones y le establecemos cuáles son los valores que nosotros queremos como resultado. Entonces, la computadora analiza los parámetros iniciales, analiza los resultados y entonces deriva, ¿verdad? De todas las decisiones que toma, ese me funcionó o no me funcionó, bajo la supervisión del humano, que es quien le dice si se logró o no se logró en la medida en la que se ocupaba. Porque también hay porcentajes de cumplimiento, ¿verdad? Yo eventualmente podría tener un cumplimiento de un 90% a partir de lo que para mí era exitoso. Entonces esa parte pues tiene que ser supervisada por el humano y la computadora entonces aprende que hay diferentes niveles de logro y que dependiendo de la variable que yo le diga en un momento dado que es la más importante, pues esa es la que va a subir o bajar el porcentaje de cumplimiento. Tenemos otra, ¿verdad? Que es el sistema que es no supervisado. Cuando nosotros le damos los datos, nada más, los datos iniciales, algunos parámetros o criterios que debe aceptar, perdón, para la aceptación, algunos parámetros de lo que tiene que considerar, pero no sabe exactamente si se obtuvo el resultado. Tenemos el criterio, pero no el resultado esperado. Entonces, es la computadora la que tiene que ir midiendo si efectivamente se cumplió o no se cumplió y va tomando, generando su árbol de decisiones a partir de la comparación que haga esto. Y tenemos lo que es el aprendizaje reforzado, que es cuando sabemos específicamente cuál es el resultado al que vamos a llegar y entonces hace un análisis de las decisiones anteriores para ver cómo logra llegar a ese resultado. Ahí va haciendo entonces ese árbol de decisiones donde dice esto sirve, esto no sirve, pero ahí vean que en cada decisión, en cada sirve o no sirve, tiene que considerar los parámetros del momento en el que se tomó la decisión. Para esto les voy a enseñar, permítanme, aquí voy a compartir esto. Voy a compartirles bien para que vean un ejemplito de lo que es el aprendizaje reforzado. Welcome back, Seth Bling here. You're watching a... Voy a ponerles los subtítulos y voy a compartirles pantalla, importante, ¿verdad? Por acá. Y por aquí. Skilled player play Super Mario World, but this... Permítame para poner el subtítulo. Y acá cambiarlo a español. Este es un ejemplo para que vean más o menos cómo es que va haciendo y generando su árbol de decisiones a partir de un montón, pero un montón de iteraciones. This player is not human.
It's a computer program I wrote called Mario. This program started out knowing absolutely nothing about Super Mario World or Super Nintendo's. In fact, it didn't even know that pressing right on the controller would make the player go towards the end of the level. It learned all of these things through a process called neuroevolution. In this video, I want to teach you about how Mario learned to beat this level, Donut Plains 1, what his brain looks like, and how it's all based on actual biological evolution. So let's start out by actually looking at Mario's brain. Let's play it again, but this time we'll look at Mario's brain as it's making the decisions of what buttons to press. It's going to look a bit complicated at first, but don't worry, I'll help break it down for you. This structure of colored lines and blinking boxes is called a neural network. It's a simple mathematical model for how a brain works, but it can produce some very complicated behavior. With enough computational power, a neural network could come close to simulating a real human brain, but modern technology isn't there yet. On the left side you have the inputs. This is what Mario sees. It's a simplified view of the level. The white squares stand for blocks the player can stand on, and the black squares stand for moving objects like enemies or mushrooms. On the right side you have the outputs. These are the 8 buttons that Mario is able to press by using its neural network. In between the inputs and the outputs, all those lines and boxes, those are the neural network. Each free-floating box is called a neuron, and the lines connecting those boxes are like the axons and dendrites in a human brain. At any given time, only some of these neurons and connections are actually being used, and this is what people talk about when they say you only use 10% of your brain. The neural network you're seeing is a pretty complicated one, and it got so complicated as a result of a 24-hour evolutionary learning session. So, to explain how neural networks work, let's rewind about 24 hours and look at how the whole process started. This is what Mario looked like at the beginning of its training session, all the way back in generation number 0. The program is probably even dumber than you thought at this point. Often it just stands there and doesn't even press any buttons. If Mario stands still for too long, it'll cut off the simulation and try the next neural network, so it's mostly just jumping from one simulation to the next. But occasionally, the neural network says to press the right button, and the player starts walking right. The behavior isn't complicated, but it's enough to make at least some progress in the level. Let's take a look at a sample neural network to understand just how that works. This is one of the randomly generated neural networks that appeared in the first generation of the simulation. There are some green lines and a red line, and one neuron in the middle. Here's how it works. A green line is a positive connection, and a red line is a negative connection. A green line reading from a black or white square will turn its output the same color. A red line reading from a black or white square will turn its output the opposite color. In this case, the green lines read from the platform that the player is standing on and make the neural network press the right button as long as the player is standing on it. However, when the red line reads a black square representing one of those Caped Koopas, it presses the A button and makes the player jump. This puts the player in a position where the green lines are no longer reading a white square, so the right button turns off and Mario just stands there. This is a really basic example that illustrates how a more complicated neural network might operate. The more lines and neurons you have, the more nuanced the decisions can be. So, how exactly do we get those more complicated neural networks? The answer is evolution. When Mario gets further right on the screen, its fitness goes up. In this case, fitness is a function of how far right it gets and how quickly it gets there. Only the neural networks that produce the highest fitness are selected to be bred, creating the next generation. It took 34 generations of genetic breeding and fitness evaluation before Mario was able to finish the level without dying and get a fitness score above 4,000. You can see there were several places it got stuck for a few generations, but it always evolved out of those ruts. Let's take a look at a few of those ruts. You can look at the top left corner of the screen to see what generation number each rut occurred on. This process of picking the fittest individuals from each generation, breeding them together, and adding random mutations very closely matches the actual process of biological evolution that took single-celled organisms and produced intelligent humans. That's the power of neuroevolution. And though we don't yet have enough computational resources to produce something on the level of a human brain this way, it's kind of neat to see what it can do on one of my favorite games. I didn't come up with this idea on my own. This algorithm is called NEAT, which stands for Neuroevolution of Augmenting Topologies, and it's based on a paper by Kenneth Stanley and Risto Mikulainen. It's a really great paper that describes how to use genetic algorithms to build up neural networks from bare bones, without presupposing the best structure for the neurons and their connections.
It also includes some really cool ideas for separating genomes into species, which a lot of genetic algorithms don't really try and do. I wrote Mara.io from scratch in Lua as a plugin for an emulator called BizHawk. As I close out the video, let's take a look at the fittest neural network in each generation. It's kind of cool how sometimes you can see them make modifications to each other and improve performance, but sometimes an entirely new species becomes prominent and dominates the others. If you'd like to do more reading about the concepts I talked about in this video, I provided some links in the video description. I had a lot of fun working on this project and I learned a ton. Hopefully you learned something too. That's about it. Thanks for watching. Ok, bueno, eso era lo que quería mostrarles ahí con respecto a la forma en la que se trabaja toda esta parte de inteligencia, perdón, estoy por acá más bien, de inteligencia artificial. Entonces son iteraciones, 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 miles de miles de miles que tienen que ejecutarse para que realmente se genere conocimiento y vean que entonces en este caso, ¿verdad? Del juego, lo que se estaba poniendo como el parámetro, ¿verdad? De logro era que la parte de salud, de fitness, ¿verdad? Que fuera la que fuera subiendo, ¿verdad? En todo momento. Y entonces ahí el sistema fue jugando y jugando y jugando, ¿verdad? Tratando de mejorar ese nivel de fitness que tenía. Así, entonces vean que estaba claro cuál era el criterio, ¿verdad? Para tener éxito, con qué tenía que ser comparado, que era el aumento o la disminución, no exactamente llegar a un punto específico, sino ir subiendo, ir mejorando esa variable de fitness. Y pues vean que todo esto, si lo pasamos a un contexto de negocios en sistemas y demás, pues cualquier algoritmo de inteligencia artificial debería ser probado miles de miles de miles de veces en simuladores para tratar de verificar que funcionan correctamente antes de que se tenga como una fe ciega en la decisión de la computadora. Por eso es que rescatábamos antes lo que decía este señor Richard Tablet sobre que siempre tiene que haber un tipo de supervisión humana, que sea la que a final de cuentas tome las decisiones, porque pueden existir variables que tal vez no hayan sido incluidos en algoritmos de inteligencia artificial. Las redes neuronales, ¿verdad? Bueno, son los nodos, ¿verdad? Con los que hacemos la comunicación, como decía ahí, tal como en el cerebro humano. Usualmente se utilizan para hacer reconocimientos de patrones, hacer clasificaciones y lograr hacer separaciones de valores en clusters por categorías o valores específicos de algunas variables para hacer como los agrupamientos de lo que nosotros estamos analizando. Las redes neuronales tienen no más de 3 capas, que son estas que vemos aquí en esta imagen a la derecha. Tenemos lo que es la capa de entrada, que es donde están los datos iniciales, ¿verdad? Donde damos los criterios, los parámetros que tienen que ser evaluados. Tenemos la capa oculta, que son todas las relaciones que se generan a partir de las decisiones, a partir de los cuales tenemos la capa de salida, que es un resultado específico. ¿Funcionó o no funcionó lo que hicimos? Entonces, estas 3 son las básicas. Aplicaciones en las que se usan expresiones faciales. Por ejemplo, no sé si han visto, hay una robotita, ay, que se me olvidó el nombre, es muy famosa. Bueno, si encuentro el video, se los mando ahí para que lo vean. Esta robotita de hecho, tiene la cara como una muñeca y todo, ¿verdad? Simula a una persona y habla, tiene interacción con las personas a partir de todos sus algoritmos. Me acordé de ella porque yo leí que para que ella lograra interpretar el estado de ánimo de la persona con la que está interactuando, se le pasaron fotografías, pero miles de miles de miles de miles de imágenes, no necesariamente fotografías. Entonces, digamos, la foto mía, de mi cara normal, una foto mía enojada, una sonriendo, una muy feliz, una preocupada, una estresada, una triste, una cansada, etcétera, etcétera, etcétera. Y de todas las personas que consiguieron las fotos, todas en cada uno de ellos. Entonces, el software que ella tiene aprendió que, no sé, si el ceño está fruncido, ya significa que está enojado. Que si hay una sonrisa, pues significa que está contento y demás. Entonces, donde ella va interactuando con la persona, voy a tratar de conseguir el video y se los paso de veras porque es interesante. Ella se queda viendo, ¿verdad? Fijando la imagen de la persona con la que está interactuando para ir reconociendo eso y hablarle en función de ese estado de ánimo.
Entonces es súper, súper interesante. Igual, ¿verdad? Con la parte de sentimiento en las voces. Hay lugares donde he visto, he leído artículos, no lo he visto personalmente, pero donde dice que se tienen sensores de sonidos para escuchar lo que hablan los empleados. Bueno, entiendo, no es para vinear, ¿verdad? Sobre lo que están hablando, la idea no es guardar el contenido de la conversación, sino detectar niveles de estrés, de ira, de tristeza en los empleados, de manera que se puedan dar algún tipo de alertas a la gente encargada, ¿verdad? A las jefaturas, cuando hay una persona que está en una situación delicada, para tratar de ayudarle a solventar las situaciones en las que están. Bueno, clasificación de emails, ¿verdad? Algunas supervisiones para rotación de empleados y otro montón de cosas, ¿verdad? Pero estas son como las más clásicas. Tenemos el aprendizaje profundo, ¿verdad? Que entonces es una red neuronal un poquito más compleja que la anterior. Tenemos en la anterior, ¿verdad? Que hay con la parte intermedia, dijimos, hay alguna decisión que se toma y se mide el resultado. En este caso, hay más capas intermedias, más grupos de neuronas que van haciendo la relación entre las diferentes decisiones para al final llegar a obtener el resultado. Se utilizan en reconocimiento facial, ¿verdad? Que este es un ejemplo claro, ¿verdad? De cómo se hacen, cuáles son los puntos clave que ya se tienen reconocidos. El mismo algoritmo es el que los logra detectar para hacer las líneas de la cara y poder hacer comparaciones para detectar con mucha, mucha eficacia si es una misma persona cuando se está el video y se tiene la foto, todo ese tipo de cosas. Se usan también para detección de fraudes, entonces hacemos una programación, ¿verdad? Donde decimos cuáles son todos los patrones de fraudes que hemos identificado y se toman decisiones a partir de ciertos parámetros sobre la información que está ingresando. Usualmente se trata de trabajar en tiempo real para poder identificar si la situación que se está analizando en ese instante eventualmente puede terminar en un fraude. Y la idea es decir, ojo, aquí hay un fraude y lograr detenerlo a tiempo, no que sea algo post-mortem, ¿verdad? Como decíamos con el análisis descriptivo, así, mira, que me vengan a decir ahora en junio que en marzo hubo un fraude. El único que puedo hacer es ver qué fue lo que pasó, pero ya lo que pasó, pasó. En cambio, en este sí se trata de impedir el impacto negativo que pueda tener esa situación en la empresa. Pues análisis de imágenes también, ¿verdad? Que está relacionado con reconocimiento facial, reconocimiento de voz ya de una persona específica, que por ahí, bueno, hay que ver también, ¿verdad? Todo el software que existe ahora donde se hacen modificaciones y hay videos de personas diciendo algo y que todo fue modificado. Entonces, por ahí hay que tener cuidado con todos los videos que uno escucha, ¿verdad? Si uno los cree o no los cree, porque aunque la voz sea la misma, se puede detectar mediante un análisis muy detallado si efectivamente la persona lo dijo o si eso fue manipulado. Pero bueno, la voz sí se reconoce si es de una persona o no, dependiendo de muchos, muchos criterios. Clasificación de videos y otro tipo de cosas. Vamos a ver, democratización del análisis de datos, ¿verdad? Existe esto, el NLP, procesamiento del lenguaje natural, que lo que trata es de hacer una mezcla entre lo que es la lingüística y lo que es la computación para que la computadora, donde escucha o eventualmente lee o lo que sea, el lenguaje logre interpretar, entender lo que se está diciendo tal y como lo hacemos nosotros. Es algo complejo porque ustedes pónganse a pensar, si hablamos en español, bueno, digamos, menos que todo el idioma español. Si decimos aquí en Costa Rica, es diferente el acento que tiene una persona que es de San José, de una persona que es de Turrialba, que una persona que es de Guanacaste, que una persona que es de San Carlos. Tenemos diferentes acentos. Y por no decir ya la variación que hay entre una persona y otra. Todo lo que es la vida que ha tenido, ¿verdad? Si hay alguien que vivió de pequeño en México, tal vez tiene un acento un poquito mexicano. Si hay alguien que vivió en España, tal vez entonces también pronuncia diferente, en Argentina, cosas así, ¿verdad? Que ya estamos ampliándolo un poquito más, pero vean que todo eso es algo muy complicado. Entonces empieza a trabajar en que se entienda, ¿verdad? Por la vocalización y por lo que se dice, qué es lo que se está hablando. Eso por no decir también las diferentes conjugaciones. Que si yo digo qué tal, cómo estás, o qué tal, cómo está, o qué tal, cómo estáis, o cómo les va, ¿verdad? Que entonces el cómo les va es parecido al cómo están. Todo ese tipo de cosas es hacer
todas las relaciones posibles. Entonces, por ahí vean que podemos hablar de que hay una red neuronal súper grande donde tiene que enlazar todas esas cosas para entender que todas esas formas de decir algo significan lo mismo, para poder responder, ¿verdad? Y aquí, como les digo, voy a ver si les paso el de esa robotita. Si no, pues aunque sea una interacción en un texto, en un chat o en algo así, es entender lo que se está diciendo. Tenemos la parte de storytelling, que eso lo vimos un poquito cuando hablábamos de visualización de los datos. En ese momento lo vimos como un gráfico, bueno, no es un gráfico, es una imagen, ¿verdad? Donde nosotros vamos contando una historia y vamos poniendo datos. En esta parte, pues también es tratar de dar a conocer a partir de un sinnúmero de situaciones que se fueron dando en un cierto orden, cuáles van a ser las decisiones que hay que tomar y entonces poder descubrir cuáles son las mejores decisiones que deben ser tomadas a partir de todo el análisis de todo ese tipo de información. En este caso, pues es importante entender, como siempre se los he dicho, ¿verdad? La parte del contexto organizacional, que esos deberían ser parámetros que se incluyen en el sistema cuando se va a hacer toda la parte del análisis. La narrativa, ¿verdad? Que incluye estos tres elementos, qué es lo que se está analizando, por qué se está analizando, y entonces qué es para decir qué es lo que tendríamos que hacer a continuación. Y a partir de toda esta narrativa, pues generamos las visualizaciones, que son esas que habíamos hablado cuando estábamos iniciando con el tema del Business Intelligence. Aquí los formatos, ¿verdad? Para narrar, usualmente lo que más sirve en una empresa es tener el cuadro de mando integral, ¿verdad? Que son los dashboards, donde tenemos varias páginas, digamos, como lo que estamos haciendo en Power BI. Es un archivo de varias páginas. En una podemos enfocarnos en las ventas, en otra podemos enfocarnos en rendimiento, en otra podemos enfocarnos en los indicadores estratégicos y demás. A final de cuentas, lo que queremos es de todos los procesos que tenemos en la organización, habíamos dicho que cada uno tiene que tener sus responsables, sus actividades, etcétera, ¿verdad? Y sus indicadores de desempeño. Tenemos que lograr nosotros integrar esos indicadores de desempeño en una evaluación que se hace a toda la organización, escoger de ahí los que son más importantes para incluirlos en el cuadro de mando integral. Hay algunos indicadores que son meramente operativos, que le van a servir a las supervisiones, a las jefaturas, eventualmente a las gerencias, pero los que están en el dashboard son un poquito más amplios. Hablamos de estrategia en general y de toma de decisiones a nivel operativo, pero no detallada, ¿verdad? No como decir, voy a abrir ahí se me fue un turno más en tal caja. No, no, no es algo así, sino a nivel genérico, ¿verdad? Muy, muy organizacional. Y entonces vamos uniendo todos esos indicadores para tener ese resultado de mi empresa y poder ver si he mejorado el desempeño general o si hay algún área eventualmente débil en la que tenga que reforzar las acciones y que tenga que hacer cambios eventualmente también en la estrategia para lograr solventar las debilidades que he encontrado. Bueno, como dice ahí entonces, permiten mostrar la progresión, ¿verdad? Cómo he ido mejorando o eventualmente si he ido empeorando, ¿verdad? Y la idea es que se muestre de una forma bastante sencilla y que podamos analizar el avance, ¿verdad? Que hemos tenido o la evolución más bien que hemos tenido, porque no necesariamente es para avanzar, de toda la situación y de todas las mediciones que se han realizado. Y de ahí, pues entonces surgen todas estas herramientas de autoservicio, como Power BI, como Tableau, como cualquiera de todas esas que hemos hablado, donde se tienen los datos en bruto y me permiten, a partir de cierto grupo de herramientas, ciertos algoritmos que ya tenemos, lograr establecer estos reportes, generarlos para mostrar los resultados. Y como hablábamos ahora al principio con los que llegaron de primero, vean que esto está súper enfocado a usuario final. Tratamos de separar la dependencia que hay del área de TI en cuanto a la complejidad. Digamos, ya, como les he dicho antes, montar el almacén de datos, la parte de la limpieza de los datos, fuente y todo ese tipo de cosas, que es más complejo, sí quedaría a nivel del TI o de un proveedor externo eventualmente, pero ya teniendo los datos limpios, los que podemos utilizar nosotros, ya es cada usuario el que puede ir a hacer sus propias visualizaciones de la información dependiendo de la necesidad que tenga.
Entonces, eso hace que sea muchísimo más ágil también la toma de decisiones, porque no hay que ir a decirle a TI que por favor me prepare un gráfico con tales datos y demás, sino que en el momento se pueden. Con respecto a Big Data, bueno, lo que les dije, ¿verdad? Que esto es un breve repaso de lo que hemos hablado. Ya vimos que es toda la información que tenemos disponible desde la red, ¿verdad? Desde cualquiera de las redes, y que la idea es poder ir recuperando ese tipo de información para incluir lo que es valioso para nosotros dentro de nuestros análisis. Caracterizada la Big Data, ¿verdad? Por las tres Vs de la Big Data, como le dicen, ¿verdad? Volumen, velocidad y variedad. Mucha información que se genera muy rápidamente y de muy diversos formatos, de diferentes temas y de diferentes cosas. Ahora, las tres Vs son como la base de la Big Data. Ustedes pueden encontrar artículos donde habla de 5 Vs, de 7 Vs, de 8 Vs, de 13 Vs, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez les ponen más Vs, ¿verdad? Y cada V es una característica adicional que alguien dice que es una característica indispensable de la Big Data. Pero estas son las tres principales, entonces por ahí para que no generen confusión. Y entonces ahora pues surge el reto del Wide Data, ¿verdad? Que es cómo tendría que ir creciendo todas las estructuras que yo, mediante las cuales estoy haciendo gobierno y gestión de datos en la empresa para distribuirlos adecuadamente y tener acceso a ellos dependiendo del tipo de información. Entonces ya no quiero manejarlo todo así, todo revuelto, sino que voy a generar esos hilos de datos, ¿verdad? Como se les llama, donde voy a ir separándolos para ir haciendo los análisis de diferentes fuentes, ¿verdad? Para diferentes personas destinatarias. La idea es hacer análisis en tiempo real hasta donde me sea posible. No, si estoy en la reunión hoy y la decisión de invertir, de fusionarnos, de cerrar, de fabricar un nuevo producto o de eliminar una línea de producción, ese tipo de cosas, yo necesito la información de hoy al día de hoy. No necesito la información de hace 3 meses para tomar la decisión de hoy. Entonces, todo esto se enfoca en hacer ese análisis en tiempo real. La tecnología nos ha permitido ahora que se puedan hacer ese tipo de cosas, conexiones a 5G, ¿verdad? IPv6, todo eso me facilita que tenga una conectividad súper, súper alta, que tenga una velocidad de procesamiento también rapidísima, que las velocidades de transmisión de datos también sean rapidísimas, lo que me permite actualizar las fuentes de datos. Y entonces a partir de eso tengo los gráficos con la información de último momento. Ahora, como les había comentado antes, no siempre se puede hacer esto. Cuando trabajo almacenes de datos, la idea no es actualizar continuamente, no es que esté en tiempo real, sino que es ir analizando datos de antes para tomar algunas decisiones para el futuro. Cuando necesito el análisis en tiempo real es otro elemento. Ya no estamos hablando de almacenes de datos, sino de que se jala la información de ciertos tipos diferentes y casi que se jala en bruto sin haber hecho algún tipo de limpieza previa, porque eso es lo que hace que se tarde el proceso de creación de los almacenes de datos. Bueno, ahora que usamos la nube, las arquitecturas escalan con mucha facilidad. Hoy necesito acceso para 1000 personas y mañana necesitaré solo 50. Entonces, no importa si subo o bajo, no importa si hoy necesito 3 aplicaciones y mañana 10 y pasado mañana solo 7, yo puedo ir haciendo todas las modificaciones en la nube porque en la nube pago por lo que uso. No es como antes, que entonces si yo tenía que guardar datos, tenía que comprar un servidor adicional, tal vez, y porque no me alcanzaba con la infraestructura que tenía antes, y tal vez compré el nuevo servidor de datos con todo el costo que tiene de instalación, de protección, de alguien que le esté dando mantenimiento y demás, y tal vez solo estoy usando el 20% de la capacidad. Entonces, con la nube yo pago por lo que estoy ocupando y eso permite ahorrar muchos costos y entonces estoy usando todos esos servicios a la medida exacta. Entonces, no tengo costos que no pueda justificar o que sean costos hundidos porque no los voy a terminar de utilizar. Y eso hace que entonces sea muchísimo más eficiente el trabajo que estoy haciendo de procesamiento. Y además, pues que ahora también con toda esta tecnología, el streaming de datos es súper eficiente. Entonces, como les decía, con la transmisión de datos no tengo tantos problemas como los que tenía antes, sino que voy descargando todo inmediatamente, ¿verdad? Lo que necesito es un buen ancho de banda en todo momento, garantizarlo, y ya con eso se descarga la información rápidamente.
Yo acá que según Gartner, ¿verdad? La empresa esta que me hace los cuadrantes mágicos y todo, eh, los cuadrantes mágicos se acuerdan de las aplicaciones, ¿verdad? Que hay de Power BI, que hay de ERPs, que hay de diferentes cosas. Me dice que para 2022 más de la mitad de los sistemas empresariales incorporarán inteligencia continua a partir de datos contextualizados obtenidos en tiempo real para mejorar la toma de decisiones. Entonces ya nos estamos olvidando de los reportes, ¿verdad? De hace un mes, de hace 15 días. En tiempo real vamos a tener esos datos. Ahora, todo esto, de nuevo, necesitamos una arquitectura empresarial adecuada a estas necesidades. Yo no puedo llegar simplemente a decir, ahora quiero todo en tiempo real si mi arquitectura no tenía ese objetivo y no está diseñada para tener esos resultados. Entonces, de nuevo, ahí vienen todos los proyectos de mejora en toda la organización para que se adapte mi infraestructura de TI a esa nueva necesidad. Como les decía entonces, la migración a la nube, ¿verdad? Es lo que las empresas están haciendo ahora, ¿verdad? Tenemos flexibilidad, lo que les dije ahora de la escalabilidad, a menor costo. Y ahí tenemos que pensar en que hay elementos que hay que considerar. Habíamos dicho, si tengo un contrato en la nube, tengo un proveedor de servicios. Al tener un proveedor, tiene que existir un contrato. Al tener un contrato, tengo que tener acuerdos de nivel de servicio de qué es lo que yo espero de mi proveedor y tengo que hacer mediciones para garantizar que mi proveedor me está dando los servicios en la medida en la que yo se los solicité. Si hay algo en lo que no están cumpliendo, pues entonces hay que tomar acciones para corregir esa diferencia, esa brecha y obtener los servicios tal y como los necesito. Ahora, entonces surge esto de que si yo tengo un proveedor, digamos, solo estoy almacenando datos en la nube y me da buen servicio, se me están aminorando los costos, está cumpliendo con todos mis acuerdos, pues entonces lo que dice ahí, ya yo empiezo a considerar la posibilidad de que en vez de pagar por un software que necesito la licencia para tenerlo instalado y demás, voy a buscar usarlo en línea. Entonces pago igual por el uso del software, no tanto por tener las licencias para que tal vez estén un montón de computadoras ahí apagado. Y entonces ahí se empiezan a pasar, a trasladar todas las empresas a el trabajo en la nube. Y entonces igual tengo que adaptar toda la infraestructura de la empresa para trabajar de la nube. Y eso va de la mano con las políticas de seguridad de la información, de gestión de datos, de gobierno de datos, de dispositivos, ¿verdad? Si voy a permitir el uso de dispositivos móviles cualquiera, los de usuario, ¿verdad? La famosa BIOT, o si voy a restringir el uso de ciertos dispositivos que solo sean de ciertas características, y todo eso genera cambios organizacionales que tienen que ser considerados. Lo peor que puede pasar es que yo tome decisiones así y no planifique la decisión, porque entonces, si yo digo, bueno, cada cual puede traer su propio dispositivo, puede usar su teléfono para pegarse en la red empresarial, puede usar su tableta, puede usar su computadora personal y todo eso. ¿Qué sucede cuando instalamos todo el software de acceso a la red empresarial, a la red interna donde hay información confidencial? Y resulta que con ese mismo teléfono yo me voy al McDonald's o a donde sea, me conecto a la red Wi-Fi y cualquiera puede hackearme por ahí el acceso a los datos empresariales. Pues entonces puedo tener algún tipo de ataque, puedo tener pérdida de información y demás. Entonces, por eso, de nuevo, todo esto, vamos migrando a la nube, está bien, pero hagámoslo en forma planificada, pensando muy bien cuál es todo el impacto que nosotros vamos a recibir de hacer eso y entonces establecer las pautas de comportamiento, de aceptación de ciertos criterios para que todo funcione correctamente. Entonces, por ahí es donde me dice, ¿verdad?, que los datos, aplicaciones y servicios tienen que estar alineados. Y pues son parte de las ventajas que tenemos de trabajar en la nube, ¿verdad? Mejorando la parte mucho de costos, ¿verdad? Somos muchísimo más eficientes porque con menos costo vamos a gestionar el mismo tipo de servicios y aplicaciones y manejo de datos. Pero entonces tenemos que tener todas las consideraciones para que más bien esto no se nos vuelva una bomba de tiempo. Y eso me lleva a la parte de seguridad de los datos, ¿verdad? Donde tenemos dos elementos que son importantes considerar. La privacidad de los datos, que ya por cumplimiento normativo, por leyes,
nosotros tenemos que respetar ciertas restricciones de acceso a los datos. Entonces, yo tengo libertad completa desde el punto de vista empresarial de usar los datos de mis clientes para hacer mis análisis, porque es un cliente mío, yo quiero analizar sus ventas, sus perfiles para establecer diferentes grupos de clientes. Eso está bien, eso no está mal. Pero entonces, básicamente, así como muy resumido, lo que me dice la privacidad de los datos es que para hacer ese análisis de tipo de cliente, de lo que compran, de la frecuencia, los montos de las compras que me hacen y demás, yo no necesito saber si mi nombre es Alejandra Selva Mora, cuál es mi número de cédula, dónde vivo. Eso no es necesario, ¿verdad? Tal vez la zona, porque tal vez sí es relevante decir, bueno, vive en la provincia tal, en el cantón tal. Tal vez hasta el distrito, pero la dirección exacta de mi casa no. Igual que tampoco tal vez es necesario que yo tenga información con respecto, no sé, a mi expediente médico, ese tipo de cosas. Entonces, la idea es que nosotros utilicemos los datos que realmente necesitamos y que enmascaremos los datos que no son relevantes para lo que yo necesito, para el análisis de mi información, para que no podamos ubicar personas exactamente con un dato. Entonces, por ahí es por donde empieza todo esto de la protección. Hay que considerar que la ley europea con respecto a la privacidad de los datos ya exige que cualquier empresa que tenga un ciudadano europeo como cliente tiene que respetar esa ley. Y si no, puede ser juzgado bajo las leyes europeas. Entonces, uno solo de mis clientes es francés, alemán o lo que sea, y ya yo tengo que cumplir con todo lo que me dicen esas leyes. Ahora, adicional a esa parte de la privacidad de los datos, ¿verdad? Que ya es por cumplimiento legal, yo también tengo que pensar que hay elementos que tal vez no me van a servir y entonces eso tiene que estar planificado desde el momento en el que yo empiezo a tomar los datos de origen de mis clientes. Por ahí, por ejemplo, yo en vez de tener los números de cédula, yo podría decir que voy a generar un número consecutivo para cada uno de los clientes. Entonces, donde estoy tomando los datos de las operaciones, de las transacciones, yo ya sé que este cliente, para efecto de mi análisis, va a ser el número 7, por decir algo. Entonces ya me aparece el número 7 en vez del número de cédula, ya no estoy haciendo una ubicación específica de una persona, sino que es un cliente, puede ser que tenga cierta edad, que tenga cierto género, que viva en tal zona, que tenga un ingreso, no sé, de tanto, y entonces así puedo manejar los diferentes perfiles de clientes. Pero como les digo, sin llegar específicamente al nombre y datos de una persona específica. Lo otro, además de la privacidad de los datos, entonces la parte de seguridad en cuanto a que yo tengo que proteger los datos para que mantengan sus características de que son confiables, que están disponibles a tiempo, en forma oportuna, que son íntegros, todas ese tipo de cosas, pero además en el sentido de que no puedan ser accedidos por terceras personas sin una autorización. Y ahí podemos hablar de personas de la misma empresa o podemos hablar de los ataques a los que se ve sometida cualquier empresa. Ciberataques, ¿verdad? Estar preparados para que haya gente fuera de la organización tratando de ingresar por nuestras aplicaciones web, por ejemplo. Entonces, por ahí hay que considerar cuáles datos, lo que ya hemos hablado antes, son públicos, cuáles son privados, ¿verdad? No voy a ponerme a encriptar información que es pública porque no tiene sentido, pero los que son privados sí debería encriptarlos y tener alguna forma de poder darme cuenta cuando estoy siendo atacado. En ese sentido, el asunto es que muchas empresas, se calcula que como el 70% de las empresas ni siquiera se dan cuenta de que han sido o de que están siendo atacadas porque no han implementado toda la tecnología que se necesita para detectar los ataques. Entonces, algunas de las empresas, la mayoría, se dan cuenta de que fueron atacadas hace un año, hace 6 meses, hace 3 meses. No se dan cuenta en el momento. Entonces empieza a convertirse todo esto más con el trabajo en la nube en una prioridad, darme cuenta en el momento, porque ya cuando pasó, pues ya para qué, ¿verdad? Y pues ahí hay que también considerar la parte del anonimato de los datos, ¿verdad? A los controles de acceso, ¿verdad? Y la encriptación, lo que ya les dije. En esto, riesgos, bueno, desde el punto de vista de analítica de datos, el riesgo de caer en conclusiones erróneas,
porque no supimos identificar ciertas variables o agruparlos adecuadamente, porque no llegaron a tiempo, no se incluyeron ciertos elementos, y entonces tomamos una decisión que estaba basada en hechos incorrectos. Nuevamente, no es que necesariamente los datos estén mal, sino que hice una mala interpretación. Entonces, cobra importancia el diseño, ¿verdad?, de la fuente de datos, de cómo voy a sacar de esos orígenes de datos lo que a mí me interesa, y la experiencia, ¿verdad?, el conocimiento que tenga la persona que está haciendo el análisis y que me muestre los resultados. El riesgo también, ¿verdad?, entonces de tomar decisiones, ¿verdad?, automatizadas sin que haya sin que se cuente con el visto bueno o la supervisión de un humano. Lo que hablábamos antes, ¿verdad? No conozco completamente el árbol de decisiones, no sé si está considerando todas las variables y demás, entonces no confiar ciegamente, ¿verdad?, en estos sistemas de inteligencia artificial. Y otro, el riesgo para la privacidad de las personas, que ya dijimos, por regulamiento eh, normativo, perdón, por regulación normativa, tenemos que cumplir con todos esos criterios de privacidad. Y eso es lo que les dije, bueno, de la Unión Europea. Hasta aquí terminamos tema teórico. ¿Alguna pregunta de alguno de ustedes? No. Ok, entonces, por solicitud de uno de los compañeros, lo que vamos a hacer ahora es que voy a enseñarles cómo enlazarse con la máquina virtual. Permítanme un momento, voy a detener acá para... Voy a hacer el enlace, esto no lo tienen que hacer ustedes ahorita, solo para que vean cómo desde Power BI nos enlazamos con SQL. Voy a abrir por acá. Esto es de la práctica que tenían que hacer la semana pasada. Que acuérdense que ahí está el video explicativo. Ahí está eso, pero bueno, se los explico, no importa para que lo vean. Pero no vamos a desarrollar esta práctica, sino que vamos a hacer la práctica del día de hoy. Y en esa práctica, después de la práctica a las 7, hacemos el quiz. Vamos a ver acá. Ya les comparto pantallas, que como estoy con todas las credenciales y todo eso. Esto por acá. Aquí yo estoy entonces, este es el servidor de laboratorio virtual. Hoy no lo vamos a usar, como les digo, esto es solo para que vean cómo se hace la conexión. Aquí tengo entonces SQL y aquí tengo Power BI. Yo abro Power BI, igual como hemos hecho todos estos días. Por cierto que sí, uno de sus compañeros me dijo que entró a la computadora virtual y que no tenía SQL ni tenía Power BI. Le cambiaron el nombre. Antes se llamaba Win10 o base de datos, algo así se llamaba el tipo de computadora donde teníamos este software. Ahora me parece que se llama NAC Negocios. Hay 3 tipos de computadoras. Está la NAC Libre, que es lo que tiene el LibreOffice. Creo que es NAC Office, que es la que tiene Microsoft Office. Y esta NAC Negocios, NAC EAN, pero creo que es NAC Negocios. O EAN o Negocios, esta es la que tiene instalado el SQL Server y tiene instalado el Power BI. Porque la idea, ajá. Sí, el NAC Negocios. NAC Negocios, ok. Genial. Sí, porque la idea es que sea una computadora que sea como para la escuela de negocios. Entonces, ya sin importar cuál es el curso, que ahí esté todo el software que se va a ir solicitando para esas computadoras. Esa es la idea. Entonces, por eso le cambiaron el nombre. Y la verdad se me olvidó decirles cuando me mandaron a mí a decir eso. Igual, para efecto del examen, cuando ya lo haya terminado de plantear, yo les aviso si es necesario que se peguen a SQL, en cuyo caso necesitarían conectarse acá, ¿verdad?, a la computadora virtual y tendría que hacer la reservación,
o si vamos a manejarlo con Excel, que es lo más probable, pero como les digo, todavía no he terminado de plantear todo el alcance del proyecto. Aquí le damos obtener Profe, datos. Ajá. disculpe, ¿qué fue lo que acaba de decir? De que usted nos avisa sobre conectarnos a Que si decido algo, creo que incluir algo en el examen que necesiten conectarse a SQL, yo les aviso, porque entonces sí necesitarían hacer la reservación de la computadora para el examen. Si hacemos algún ejercicio conectado a la base de datos. Ok. Pero yo les aviso con tiempo. Ok. No se me asusten todavía, no se me asusten. Vamos a ver, entonces ahí, ¿verdad? Ahorita me pone lo de cargar datos. Acá entonces, bueno, pueden venir a base de datos o aquí en todo, vean que aquí está base de datos SQL Server. Acuérdense que hay un montón diferentes. A final de cuentas, sea cual sea la fuente de datos, XML, JSON, lo que sea que necesiten, siempre la base es venir a obtener datos y aquí escoger la fuente de datos. ¿Ok? Aquí le dan conectar. En este caso hay que poner el número del servidor, que era... Ay, ya se me olvidó. ¿Cuál era? Ya se me olvidó. Permítame, voy a tener que abrir el archivo otra vez. Tengo un momentito, el archivo donde tengo el número. 712, así. Ese es el número del servidor, ¿verdad? Aquí le dicen aceptar. Ahora, para ustedes esto va a ser un poquito diferente. Porque a ustedes, si yo estoy conectada en el servidor, bueno, les voy a enseñar esto y ya les muestro. En la ficha técnica está cómo les va a salir a ustedes. Yo aquí diría a cuál base de datos me conecto. Digamos que me conecta estudiante 1. Y entonces yo aquí digo, ok, quiero la tabla de producto, quiero la tabla de categoría, quiero la tabla de subcategoría, quiero la tabla de clientes, quiero la tabla del detalle de ventas y del encabezado. Por decir que son estas, ¿verdad? Ahí ustedes escogen todas las que quieren generar. Le pueden decir cargar o le pueden decir transformar datos, cualquiera de las dos, dependiendo de lo que necesiten hacer. Recuerden que igual que en cualquier otra fuente de datos, lo que yo haga en Power BI no afecta la fuente de datos. Entonces, si yo genero nuevas columnas, elimino otras columnas, es para efecto de Power BI. La base de datos queda intacta. Ahí se carga. Ahí va cargando, ahí va cargando. Mientras carga esto, voy a ir abriendo aquí. Ajá. Y para efectos del examen, sí lo podemos hacer con la que nosotros tenemos. No habría ningún Eso problema. es lo que les acabo de decir. Cuando ya termine de hacer el examen, ahí veré si incluí algo de SQL o no. Entonces yo les aviso para ver si tienen que reservar o si esta computadora o si lo pueden trabajar desde la de ustedes. Lo más probable es que lo trabajen desde la de ustedes, porque a veces esto se pone un poquito lento. Entonces, pero igual yo les confirmo cuando ya haya terminado de preparar el examen si necesitan reservar la computadora esta o no. Bien, entonces acá, ya en el panel de campos, ya yo tengo cada una de las tablas y cada uno de los atributos de las tablas, o las variables o campos, como quieran llamarle. Entonces, ya por hacer la conexión, de aquí en adelante es hacer las visualizaciones. Entonces ya, si yo quiero generar un segmentador, ¿verdad? Ahí pongo el segmentador
Y digamos que lo vamos a hacer por categoría de producto. Entonces yo aquí pongo, ¿verdad? Que es el nombre de la categoría. Igual aquí yo le hago el cambio. Con doble clic le pongo aquí categoría. Ay, doble clic aquí. Categoría. Ay, ¿por qué no me lo cambia? Categoría. Está. Y entonces ya lo demás es igual, ¿verdad? Yo aquí le cambio, le digo que vamos a hacerlo tipo botones. Todo esto es exactamente igual. Entonces, en realidad, vean que no es que es tan diferente por la fuente de datos, sino que es solo hacer la conexión desde obtener datos y ya por tenerlo aquí, lo demás es el mismo manejo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con esto? Muchas gracias, profe, más bien. Con muchísimo gusto. Una pregunta, Ajá. digamos, si entrara así, bueno, que entre SQL, ¿habría que hacer algún cambio en SQL con comandos o solamente es como pasar la base de datos? No, para efecto de si vas a agregar algo diferente. Aquí, si vas a trabajar Sí, los datos. no, en No, la parte del SQL, si usted nos pide como cambiar algo dentro antes de pasarlo, o no, no. no. Ah, ok, ok. El examen es solo Power BI. Entonces, si decidiera poner algo de esto, va a ser jalar los datos y si vamos a hacer algo es transformar aquí Sí, adentro. ya adentro. Ujú. Exacto, Ok, entran perfecto. ahí al Power Query y nada más. Pero ahora no vamos a evaluar absolutamente nada de SQL. Listo, profe, muchas gracias. Ok, entonces aquí cierro, ven, aquí ustedes pueden venir al Power Query y aquí igual, si necesitan agregar columnas, si necesitan hacer algún cambio, eliminar alguna otra, lo que sea, eso se maneja exactamente igual. Entonces voy a quitar esto. Acá voy a salirme de acá. Esto no lo voy a guardar. Y ya les enseño una ficha técnica para que vean lo del acceso, porque como yo estoy directamente en el servidor, entonces yo simplemente me conecto y yo ya tengo acceso a las bases de datos. Pero ustedes en la ficha técnica está explicado y en la grabación también estaba explicado. A ustedes les va a salir, bueno, el servidor, igual ustedes ponen el 108 es el de ustedes y a ustedes les va a salir esto, ¿ok? Esta ventanita. En esta ventanita ustedes ponen el número de estudiante y la contraseña que ustedes tienen, pero tienen que escoger esto, usuario o credencial de base de datos, no la de Windows. Como les digo, yo no lo ocupo porque yo tengo derechos de administrador sobre el servidor, entonces por eso no me lo pide. Pero ustedes sí tienen que seleccionar en esta ventana que es una credencial de base de datos con el nombre de usuario y con la contraseña que yo les había mandado. Ya ahí le dan conectar, les puede salir esta ventanita que dice que hay una conexión cifrada y yo no sé qué, ustedes le dan a aceptar y ya con eso lo tienen listo. Ya con eso se conecta y ahí escogen ya las tablas como lo hice ahora y listo. Como les digo, esta es la ficha técnica que les está ahí en la plataforma y en la grabación de la sesión está explicado también con detalle. Okay, entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con la práctica que tenemos para hoy, que es esta, modelando datos desde sitios web. Práctica 11 y vamos a trabajar entonces con esto. Inicialmente para el primer ejercicio, vean lo que me dice, lo primero que vamos a hacer es extraer la información del top 250 de películas del sitio IMDb desde este enlace y vamos a crear una tabla. La tabla es el conjunto de variables, ¿verdad? Con la siguiente estructura, no es una visualización en este caso. Vamos a tener el título, el año, el ranking y la calificación. Utilice Power Query para modelar los datos. Entonces, este es el enlace. ¿Okay? Voy a copiarlo. Bueno, voy a abrir Power BI desde acá. Aquí entonces yo le digo obtener datos, ¿verdad? O pueden cerrar esta, ir a obtener datos desde allá, eso se mantiene siempre igual.
Vean que aquí tengo un botón también de SQL Server, aquí en la pestaña de inicio. Acá, entonces, busquen la opción Otras, y aquí le decimos que es desde un sitio web. Los sitios web, cuando van a acceder a alguno así, tienen que probarlos para ver si tiene alguna tabla que me permita jalar los datos. No en todas se puede visualizar tan fácilmente, pero si lo van a ocupar, pues que sea de esa forma. Si igual en el examen sale alguna, yo verificaré que se puedan generar los datos a partir del sitio web. Entonces, si saliera en el examen, ya eso está aprobado. Aquí le damos conectar al sitio web. Y aquí ponemos el enlace, que es ese tal como viene en la práctica, y le damos a aceptar. Aquí hay un detallazo, ¿verdad? Que ya me ha pasado varias veces. De hecho, ayer me volvió a pasar. ¿Cuándo fue que salió? El 26 de junio, ahora salió la última actualización de Power BI. Entonces, a veces, cuando estemos haciendo el ejercicio, yo les digo dónde, a veces cuando uno no tiene la última actualización y jala datos del sitios web, no le despliega bien los valores. Yo les voy a decir en qué momento para que lo tengan en cuenta. Entonces, si les pasara, cuando estamos resolviendo el ejercicio, ya saben que tienen que hacer la actualización. Porque ayer me pasó que yo tenía la versión de mayo y no me desplegaba los valores. Cuando actualicé a la versión de junio, ya me los desplegó sin ningún problema. Esta es la información que nosotros tenemos en el sitio web, ¿verdad? Entonces, si yo me posiciono aquí, tenemos tablas HTML y otras tablas sugeridas. Si yo me posiciono aquí, aquí tenemos esta información. Aquí hay dos pestañas. La vista de la tabla, que serían los datos. Aquí tenemos el número de posición y el título, una columna 3 ahí con la calificación, su propia calificación y una columna 5. Si nosotros decimos vista web, entonces ya me aparece como yo lo vería si uso ese enlace en el navegador de internet. Igual, si me vengo a la tabla 2, bueno, la vista web se va a ver igual. Puedo venirme a la vista de tabla y aquí tengo igual la posición y el título junto con el año. Tengo aquí, ¿verdad? Aquí tengo más columnas todavía. La recomendación que nos había dado el proveedor era que utilizáramos la HTML, pero en realidad, si uno sabe transformar los datos, cualquiera de las dos les va a servir bien. Entonces, vamos a trabajar ahora con la HTML, voy a marcarla y le voy a decir transformar datos. Profe, ¿cómo fue que llegó ahí a esa tabla? ¿Cuál fue la que usó? Ya te digo. ¿Cuál de las dos? ¿De cuál me estás hablando? No, de la Hay parte una de... HTML y otra que dice tablas sugeridas. Entonces, Sí, donde yo hago clic sobre una de las tablas, me muestra los datos. Tengo que marcar la casilla, ¿verdad? Con el check, la que hay del lado derecho de la tabla, para escogerle que me los despliega. Y ahí le di transformar datos. Si quieres sí, lo vuelvo a hacer. pero... No, es la parte de buscar digamos, dónde pegarlo. Digamos, en Excel, SQL, XML, PDF, Sí, ajá, en esa parte. eso es aquí en obtener datos. Ujú. Y aquí en obtener datos, donde te sale la opción de otras, acá, web. Y le das conectar. Después de que le das el conectar, te aparece la ventana donde pones el enlace. Perfecto, profe, muchas gracias. Ok. Me paso de nuevo al Power Query. Acá lo tengo. Entonces, lo que me están diciendo en las instrucciones es que yo necesito que esté una tabla donde tenga una columna con la posición de la película, otra con el título, otra con el año y otra con la calificación obtenida. Entonces, aquí podemos ver que esta columna que tengo acá, la 1, primero, perdón, ojo, a esta fila. Tengo los títulos como parte de los datos. Entonces, aquí volvemos en la pestaña de inicio a decir usar la primera fila como encabezado. Ya con eso, entonces, me pasa para allá y ya no me está afectando los datos, porque ya son los encabezados. Eso es lo primero. Así que ya me fijé en eso. Ahora sí, esta columna en realidad no me sirve de nada. Entonces la voy a quitar. Aquí en esta columna tengo el ranking, la posición, el nombre y el año. O sea que la voy a dejar. Y en esta columna tengo la calificación, así que también la voy a dejar.
Todo el resto de columnas que haya, que creo que son solo dos, sí, solo esas dos, no me sirven, no me las están solicitando, así que las voy a eliminar. Quitar columnas también. Y aquí quedo solo con estas dos. Ahora tengo que hacer entonces una separación. Esta tengo que dividirla en 3 columnas diferentes. Ya les dije la posición, el título y el año. Entonces, con esta columna seleccionada, yo voy a venirme aquí a donde dice dividir columna. Aquí hay varias opciones, ¿verdad? Si lo vemos con la flechita. Puedo dividir por un delimitador, que es cuando yo le digo, hay un carácter específico y me va a hacer la división a partir de ese carácter. Tengo por número de caracteres, donde yo digo cuántos, ¿verdad? Quiero separar, o por posiciones. En este caso voy a utilizar el delimitador. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan aquí en estos datos, yo tengo 1 punto y el nombre de la película. 2 punto y el nombre de la película. 3 punto y así podemos ir viéndolo. En todos, yo tengo el número y el punto. Entonces, el carácter por el cual yo puedo dividir es por este punto. ¿Ok? Entonces, por eso es que ese es el que voy a utilizar. Marco la columna, me vengo a dividir columna y le digo por delimitador. Acá entonces, ¿verdad? Aquí para que se vea bien, tengo varias opciones, por 2 puntos, por coma, signo de igualdad, punto y coma, espacio tabulador. Como lo que voy a usar es un punto, no es ninguna de esas, voy a decirle que es personalizado y aquí pongo cuál es el carácter a partir del cual voy a hacer la división. Y le digo que es el punto. Lo escribo ahí nomás. Tengo estas 3 opciones también. El delimitador, es decir, en este caso el punto situado más a la izquierda, que ese sería el de nosotros. Porque si eventualmente alguna película tuviera un punto en el nombre, pues que no me vaya a afectar. Entonces voy a tomar el que hay más a la izquierda para hacer la división. Puedo hacerlo también si fuera el que está más a la derecha, ¿verdad? Eso depende de cómo vengan los datos. O que cada vez que aparece este carácter, me haga una división, me haga una columna nueva. Entonces, si tuviera varios puntos aquí, cada vez que aparece un punto, me separa los datos en columnas nuevas. Como les digo, para efecto de lo nuestro, es este, el más a la izquierda, y voy a hacer la división en columnas, no en filas. Entonces lo dejo así. Le doy a aceptar. Y entonces ya aquí tengo el número, ¿verdad? La posición. Me eliminó el punto, porque era el carácter para hacer la separación. Y acá me dejó solo el título con el año. Aquí me voy a fijar, ¿verdad? Si es un número entero, está en 1, 2, 3, y le voy a poner aquí posición. Se va a hacer el nuevo nombre de esa columna. ¿Estamos bien? ¿Continúo o les doy un chancecito? Todo bien, profe. Bien, bien. Ok. Segundo, entonces, ahora hay que separar el título del año. En forma similar, todos los años de las películas resulta que están entre paréntesis, ¿verdad? Todos. Pueden ver cualquier película, todos están separados con el paréntesis. Entonces, en este caso, para no ir a revisar absolutamente todo, ¿verdad? Podríamos ver que como viene el nombre de la película, abre paréntesis, año, cierra paréntesis, pues entonces yo puedo tomar el paréntesis de apertura, pero el que esté más a la derecha de todo el texto. Porque entonces, si aquí digamos no sé, si este American Beauty dijera American, entre paréntesis, most y después beauty, por ejemplo, pues entonces que no me afecte el paréntesis que hay aquí, voy a decirle que vamos a tomar el paréntesis de apertura de más a la derecha, que es donde va a terminar, el que está más cerca de donde termina el texto. Entonces igual, marco la columna, le digo dividir columna por delimitador. Esta vez voy a hacerlo igual personalizado, porque no es ninguno de los que está ahí. El paréntesis de apertura y esta vez es el más a la derecha. Igual divido por columnas, le doy a aceptar. Y ya ahí me lo separó.
En este caso voy a ponerle a esta columna título. Y a esta Profe, le pongo pero ahí no se llevó el paréntesis, no importa. el O hay último, una no, manera. ya, no, ya vamos a eso. Ok. Primero estamos separándolo. Sí, porque esa acción lo que hace es separarme a partir de uno, pero no, el resto lo deja todo juntito. Profe, ¿podría repetir esa parte otra vez? Por favor. Claro, estábamos acá, ¿verdad? Donde estaban todos, es más, vamos a hacerlo aquí. Quitemos esto. Quitemos esto. Y quitemos esto. Estábamos aquí, ¿verdad? Entonces, con la columna marcada, le digo dividir columna. Otra vez por delimitador, que esta vez vimos que es el paréntesis de apertura. Lo corro acá, para que lo veamos. Entonces, lo dejamos personalizado porque no es ninguna de las opciones que tenemos acá. Personalizado con el paréntesis de apertura, pero esta vez decimos el delimitador situado más a la derecha, es decir, al final del texto. Le damos a aceptar y ya ahí me lo separó. Ok, es que ya pasó los dos paréntesis, pero ahora sí. Ah, ok. Acá, entonces, bueno, igual le cambiamos otra vez título. Aquí le ponemos año. Y entonces, como decían, ¿verdad? Aquí tengo un paréntesis que yo no quiero. Entonces, como yo no quiero ese paréntesis, yo me voy a venir aquí era en transformar. Si no me equivoco, exacto. En esta pestaña, transformar, aquí encontramos esta opción que se llama extraer. Que con extraer yo le digo qué caracteres quiero quitar de los valores que tengo en esa columna. Entonces, yo aquí vengo, le digo extraer. Texto antes, perdón, extraer, me extrae los valores que voy a dejar y me quita los otros. Entonces, aquí yo voy a trabajar con un delimitador igual. Voy a dejar el texto que está antes de un carácter específico. ¿Cuál carácter? El símbolo, el paréntesis, perdón, de cierre. Entonces, voy a sacar los números y voy a eliminar el resto. Entonces, yo le digo antes de cuál delimitador. Entonces, el delimitador en este caso es el paréntesis de cierre. Eso me va a sacar todo el texto que hay antes. Le doy a aceptar y ya me quedó solo el año. En este caso, lo deja siempre como un texto, porque como antes tenía paréntesis y antes estaba con el título, sigue siendo un texto. Pero ya esto yo lo puedo cambiar a un número entero. Y lo tengo así. Y ya el que me queda, que es esta calificación, vean que está en formato de texto. La calificación obviamente tiene que tener decimales, entonces yo lo cambio a número decimal. Pero ojo lo que me está pasando, me dice que hay un error. El error se da, porque voy a volverlo a poner en texto. Aquí me está poniendo 9.2 y el divisor que tengo aquí para decimales es la coma. Entonces, claro, cuando yo trato de convertir esto a un número, no lo entiende. Por eso me pone ese error. Entonces, lo que yo hago aquí, me devuelvo a la pestaña de inicio y aquí yo le digo voy a reemplazar valores. Entonces, todos los puntos que hay aquí los voy a pasar a una coma. Entonces, valor que buscar, el punto. Lo voy a reemplazar con una coma. Le doy a aceptar. Aquí sigue siendo un texto, pero ya con comas. Al estar ya en comas, sí le puedo cambiar a número decimal y ya me lo entiende. Aquí le voy a poner calificación. Profe, consulta. Ajá. Ayer estaba viendo también los videos de las clases pasadas y en un momento, en una práctica, se hizo como una fórmula. Se sumaba, era el total de las ventas más el impuesto. Ajá. Y ahí utilizábamos, el impuesto era del 13%. Entonces utilizábamos 0.13. Entonces, ¿cuándo utilizo punto y cuándo utilizo coma? Cuando yo hago la fórmula,
La fórmula se hace en un lenguaje de programación. Digamos, aquí no es tan complejo, ustedes no tienen que saber hacer procedimientos ni mucho menos, pero siempre que usamos lenguajes de programación, tenemos que utilizar el punto. En este caso, ya esto depende de la configuración en la que yo tenga la computadora, decir con comas o con puntos establezco los decimales. Usualmente es con comas. Que eso te funciona igual, digamos, con Excel. Que si en Excel vos tenés que los decimales son con coma y vos pones un punto, te lo entiende como que fuera un texto. Entonces hay que cambiar el punto por la coma, exactamente igual como lo hicimos acá. Pero en las fórmulas, siempre el lenguaje de programación y en cualquier lenguaje de programación, los decimales se tienen que escribir con puntos. ¿Ok? Ok, profe, entendido. Muchísimas De gracias. todas formas, aquí ponete a ver, ¿verdad? Que antes de cambiar esto, ponete a ver que aquí te decía que era un texto. Entonces, como lo hicimos antes, si vos lo cambias a un número y te pone un error, para efecto de Power BI, ¿verdad? Entonces ya sabes que es el otro símbolo. Si tiene un punto es una coma, si tiene una coma es un punto. Esa sería la mejor evidencia de que no te lo está entendiendo cuando lo cambias a valor numérico y te genera el error. Ok, entonces ahí ya con eso tenemos la tabla que nos estaban pidiendo en un inicio con la posición, el nombre de la película, el año y la calificación. Aquí yo le voy a cambiar el nombre, vamos a hacer películas, creo que en la práctica me decía algún nombre, no estoy segura. Vamos a ver las instrucciones. No, en realidad no me decía. No había ningún nombre específico, entonces ustedes aquí, bueno, para no dejar tabla, ¿verdad? Que tabla es demasiado genérico, yo le pongo aquí películas y ya por haber terminado esto le decimos cerrar y aplicar. Y ya aquí entonces, en el panel de campos tengo mi tabla películas con los datos. El año, la calificación, la posición y el título. Y ya con eso hacemos el resto. Entonces vean que nuevamente es saber cómo hacer la conexión con la fuente de datos y de ahí en adelante todo es igual. Es ir a ver cuáles son las visualizaciones, poner los datos y demás. Entonces, por acá me dice, cree una visualización de tipo tabla resumen con el top 10 de películas que incluya la siguiente información. El ranking, ¿verdad? La posición de la película, el título de la película, el año de lanzamiento y la calificación que tenemos ahí, la que obtuvimos de allá. Entonces, yo aquí puedo trabajar haciendo un grupo, donde en ese grupo tengo el top 10. Ya lo hemos hecho con filtros, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. Pero también lo puedo hacer con un nuevo grupo. Entonces, yo puedo venirme aquí a la posición. Aquí le doy nuevo grupo. Y aquí tenemos esto que era lo que la vez pasada, cuando hicimos el análisis de franjas horarias, hicimos una discretización. ¿Se acuerdan? Que entonces nosotros dijimos cada uno de los grupos va a tener datos de una hora específica. En este caso, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle como posicionamiento, no sé, algo así. Posicionamiento. Vamos a escoger el valor de lista. ¿Ok? Entonces, acuérdense cuando escogí una lista, yo aquí tengo todos los datos que tengo en bruto para hacer las agrupaciones. Todos con todo lujo de detalle. Entonces, yo lo que hago es que selecciono con el Shift y las flechas, ¿verdad? Con el cursor voy escogiendo los valores para hacer agrupamiento. En este caso voy a tener los 10 primeros en un grupo. Así que les doy a agrupar y a ese grupo le voy a poner el top 10.
¿Ok? Y lo del resto van a estar aquí en otros. ¿Por qué lo hago con la posición? Porque yo quiero que si se actualiza la lista y ya entonces la película que estaba en el número 5 ya no está con la actualización de este año, a mí no me interesa que sea la película la que aparezca, sino me interesa que sea la posición. Entonces, por eso lo hago con las posiciones. De esta forma, yo le doy a aceptar, tengo el top 10 y los otros. Y aquí me aparece entonces ya el grupo de posicionamiento. ¿Ok? Profe, para hacer el grupo, ¿te posicionaste en posición? En el atributo, en el campo, Ajá, le ¿y das clic después? derecho y ahí donde te sale nuevo grupo. Ok, sí, perfecto, gracias. Entonces ahora, ya teniendo ese grupito por ahí, me dice que voy a crear una visualización de tipo tabla. Entonces voy a escoger una tabla, que es esta de acá. Y aquí en la tabla, yo le voy a decir, ¿verdad?, que quiero poner el ranking, ¿verdad?, la posición. Entonces aquí pongo el ranking. Ojo, este dato que me está dando aquí. Ahorita lo vemos, nada más para que lo tengan ahí pendiente. 31.375. ¿Por qué lo hace? Porque al ser un valor numérico, automáticamente me lo suma. ¿Okay? Y yo no quiero que me lo sume. Entonces yo le voy a decir no resumir. Y ahí entonces voy a tener ya todos los números tal cuales. Porque recuerden, automáticamente cuando veo un número y hago algo así, me va a sumar. El segundo valor que quiero que esté ahí es el título. Entonces lo pongo aquí de segundo. Profe, Ajá. ¿cómo hiciste para quitarle lo de la sumatoria que estaba haciendo? Ajá. Aquí en posición con esta flechita hacia abajo, le das clic. Ya te sale esto y aquí escoges no resumir. Ok, gracias, profe. Después tenía el año y la calificación. Entonces ponemos el año por acá y la calificación. Más grande para que se vea todo. Vean que igual acá el año por ahí me lo está sumando. Yo le digo no resumir. Igual la calificación. ¿Verdad? No tiene sentido sumar las calificaciones, así que le digo no resumir. Ahí lo que quiero son los detalles. ¿Verdad? Entonces acá, ahí tendría los 250. Bueno, esa es una forma, ¿verdad? Otra forma, si no quiero ir haciéndolo campo por campo, es que yo en la tabla venga aquí a la parte de formato y en el campo de total se los desactive. Esa es otra forma. Entonces ya como no los quiero sumar, pues entonces también me puede aparecer ahí. Pero dependiendo del tipo de visualización, sí habría que decirle que no la resuma. Entonces, esta es mi tabla. Ahora, en esta tabla yo tengo todo, ¿verdad? Absolutamente todo. Y yo lo que le dije es que solo quería hacer el del top 10. Entonces, yo puedo incluir esto acá como un filtro. Perdón, no dije esto, no es esto. La categoría que creamos, posicionamiento, la vamos a incluir acá, la arrastramos. Además, la voy a quitar otra vez para que lo vean. Tomo la categoría, la arrastro hacia los filtros y ya teniéndolo aquí, ahí puedo visualizar los dos grupos que yo creé, el top 10 y los otros. Entonces aquí yo le puedo decir, solo muéstreme el top 10. Y ya con eso, aquí tengo mi tablita con el top 10. Como les digo, cuando cambie el nombre de la película, no me importa si en la cuarta posición está The Dark Knight o si cambió y ahora es Pulp Fiction el cuarto y tal vez el Señor de los Anillos salió del top 10. No importa, lo que me interesa es la posición. Profe, Ajá. vieras que yo estoy teniendo como un problema. No, digamos, no No me te visualiza aparece los aquí el nombres. nombre. Ajá.
¿Se Ajá. acuerdan lo que les dije ahora de la actualización de Power BI? Es Ah, eso. ok. Si Ok. vos pones, hace este experimento, Ok. tenés aquí, y entonces, en vez de poner la posición de primera, pasala a la segunda y que quede el título de primero. En buena teoría, ahí sí te aparece el nombre. Ok, dame chance, vamos a ver. Título. Vamos a... No, profe, sigue sin aparecerme. Digamos, yo me posiciono sobre él y sí aparece como el nombre, pero así como a vos que te aparece, no. No, no, para eso, pero préstame un momento, porfa, me compartís pantalla para ver entonces. Ok, profe, voy a abrirlo con la otra compu, es que yo trabajo con las dos, Ah, ok, mejor. tranquilo. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Pero eso, como les digo, ayer me pasó, actualicé y con la actualización ya me lo presentó sin problemas. ¿Por qué razón? La verdad no entiendo, pero sí sucede. Ahora, eventualmente, lo que a mí me interesa es que me muestren los datos. Yo lo pongo porque como que lo más lógico es que de primero esté la posición y después la película. Pero si no les saliera, pueden poner primero la película y después la posición. Chicos, para efecto del examen que habíamos dicho que si lo dejábamos para el 8 lo pasábamos, necesito que hoy confirmemos ya eso. ¿Se acuerdan que dijimos que iban a ver lo de las prácticas, los temas, para ver qué tan fácil o qué tan complejo era? Y que de hoy en 8 y que hoy lo comentábamos para ver si dejamos el examen o si lo pasamos para de hoy en 15. ¿Ves ahí? Pasémoslo, profe. Exacto. Ajá. Por mí está bien pasarlo. Ok. Sí, si la mayoría está de acuerdo, lo podemos pasar. ¿Ves ahí? Pasa el título que quede de primero. Ok, vamos a ver el título. ¿Ves que Ajá. ahí te sale? Ujú, ujú. Entonces, eso que les digo, proba y con eso me confirmas si efectivamente se arregla solo con la actualización. Proba después de la clase o algo así, Ujú. hacer la actualización del Power BI con el mismo enlace que yo les había mandado y me decís si te sirve. Lo volvés a hacer esto y a ver si ya te sirve. Pero Ok, si no, lo puedes dejar así, no importa. ok, Profe, ok. ahora si puede, pasa el enlace de nuevo, por favor. Ok, Gracias. ya te lo busco para pasarlo. Dame un momento. Profe, Ajá. ¿verdad que en el quiz y en el examen piden como cosas que tengan que ver con colores? Es que mi compu es en blanco y negro. No, pero en realidad, o sea, no me interesa tanto los colores. A mí me está costando mucho ir practicando para el quiz. Como mi compu se cayó y solo está en blanco y negro, hay letras que no veo. Ah, pero bueno, hay cualquier cosa, me avisas bien. Perdón, Sí, me dice que dice. Giovanni, ok, para tenerlo en cuenta. Pero en realidad no debería afectar porque vos escoges el tema, por ejemplo, y automáticamente va a cambiar por colores que se vean bien. Qué cólera, voy estudiando y no podía ver ciertas palabras o ciertas casillas porque como que es un tono gris y blanco y negro. Y no, pues es que wow. Sí, sí, va a estar difícil. ¿Y no puedes pedir alguna compu que te presten para el día del Sí, examen? sí, ya llamé a mi hermana. Decirle, porfa. Sí, es que se cayó y se jodió el flex. Sí, qué tirada, qué difícil, ¿verdad? Sin avisar y final de semestre.
Esas cosas pasan, pero aquí estoy buscando, ay, ¿por qué no lo encuentro? El enlace directo, la descargas. Download, desktop. Estoy buscando directo el enlace para mandárselos de una vez. No, no es este tampoco. Lo que quiero mandarles es el directo, porque hay unos que lo mandan uno de un lado a otro y que aquí, que vaya, y que se enlace en el otro. Y pierde uno mucho tiempo, pero hay un lugar específico. Ah, yo creo que está en la ficha técnica. Déjenme ver, en la primera. Aquí está, sí. Ok, se los acabo de poner ahí. Ay, no, pero no me copió el enlace. Ya, aquí está. Así lo tengo. Si no, en la ficha técnica de la práctica 8, ahí está. Ya se los escribo. Es este. ¿Ok? Ahí lo descargan directamente. Acuérdense que ustedes le pueden poner si es en español o en inglés. O si quieren, no sé, francés, portugués, en el idioma que quieran, ¿verdad? Pero ustedes lo descargan ahí en el idioma que escojan. Va de nuevo acá, entonces. Voy a pasar a la práctica, que es esta, y al Power BI. Ok, entonces ahí ya tenemos, ven, con Profe, esto. Ajá. con esto del top 10, te agradecería si lo puedes volver a hacer. Es que me quedé perdido porque estaba tratando de ver por qué no me aparecían los títulos. Ok, acá. Pero Esto es lo que tenemos, ¿verdad? En este momento con los datos, ahí están los 250 títulos. Ujú. Entonces, lo que hago es que tomo la categoría, ¿verdad? Y la arrastro sobre el panel de los filtros. Aquí, agregar campos de datos. Acá, al tener esos grupos, yo le digo que solo me muestre el top 10. Entonces van a ser los 10 que yo metí en ese grupo. Y ya con eso, ya aquí me aparecen solo esos 10. Gracias, profe. Con gusto. Entonces ya con eso tenemos ese primer ejercicio. Vamos a ver el segundo, bueno, el tercero en realidad. Dice, crea una visualización que muestre la distribución de películas por año de lanzamiento. Para este ejercicio, creo una columna donde agrupe las películas en dos categorías. Antes del 2000, para las películas cuya fecha de lanzamiento es anterior al 2000, y después del 2000, que sea del 2000 en adelante, y utilice una visualización de tipo gráfico de anillo. Esto que me dice acá es crear otros nuevos grupos. En este caso, los grupos los vamos a hacer a partir de la variable que es el año de la película. Entonces, acá venimos a año, seleccionamos, clic derecho nuevamente y hacemos nuevo grupo. En este caso, igual lo vamos a hacer por lista de valores, no por tamaño de la discretización, porque en este caso no es un año, para efecto de Power BI es un número, entonces no podemos ponerlo así, como que fuera, como hicimos con las horas, que sí podíamos poner un rango porque era de tipo hora. En este caso vamos a poner no sé, ¿qué le ponemos? Sí, pongamos así, grupos de años, ¿verdad? Y entonces vamos a agarrar todas las que son hasta 1999, hasta ahí, las vamos a agrupar, que aquí digan antes del 2000, y vamos a tomar el resto, los vamos a agrupar, y le vamos a poner después del 2000. Ahora, ojo que siempre, ¿verdad? Me saca, acá, este otro grupo de otros.
En este caso, nosotros tenemos hasta el 2000, ¿cuánto? Hasta el 2021. Son los valores que tenemos ahí. En este caso, si eventualmente yo manejo esto igual, cuando haya películas desde 2022, van a ir directamente a otros, ¿ven? Porque aquí me dice contiene todos los valores desagrupados. Entonces, yo podría dejarlo así y actualizar el grupo año con año, o eventualmente ya sé que cuando tenga el otros, perdón, cuando pase el año, va a haber algunos en otros. Entonces, como les digo, esto habría que actualizarlo año con año, depende de lo que queramos hacer. Pero en fin, aquí ya tenemos nuestros datos agrupados, los que tenemos ya. Le damos a aceptar. Y entonces ahora como, bueno, aquí vemos nuevamente, ¿verdad? Que tenemos el grupito con este icono, véanlo aquí, el grupo de los años. Y como me decía aquí un gráfico de anillos, vamos a insertar un gráfico de anillos, donde en el gráfico de anillos nosotros vamos a poner estos grupos. ¿Qué es lo que vamos a contar acá? La cantidad de películas. Entonces vamos a poner el título en valores para que me los cuente. Automáticamente recuerden que cuando este valor es un texto, lo que hace es contarlo. Entonces aquí podemos poner cantidad de películas. Y aquí tengo mi gráfico. Yo puedo, digamos, correr eso. Vamos para acá. Este lo puedo correr para acá. Y ahí tengo ese gráfico. Aquí vean que tengo 99 películas, entonces, de después del 2000, 151 de antes del 2000, y ahí está el porcentaje. ¿Okay? Ya con eso tengo esa visualización. Vamos con la que sigue. Me dice ahora, cree una visualización que muestre la distribución de películas por las categorías estrenos y clásicos. Para este ejercicio, cree una columna, una nueva variable, un nuevo campo, donde agrupe las películas en dos categorías. Estrenos para las películas 2018, 19, 20, bueno, y aquí debería ser 21, tengo que actualizarla. Y clásicos para el resto de las películas. ¿Okay? Entonces, yo puedo hacer varios grupos sobre la misma variable. Ya aquí sobre la variable año hice este grupo años. ¿Ok? Entonces, sobre esta misma variable año la vuelvo a seleccionar, le vuelvo a hacer clic derecho, le vuelvo a dar un nuevo grupo. Esta vez voy a ponerle, no sé, no, clasificación, digamos. No sé, por poner algo. Aquí ponemos lista y en este caso vamos a poner una, ¿verdad? Que van a ser hasta el 2017. Vamos a agrupar y a esta le vamos a poner clásicos. Y vamos a poner otra. Estas 4, ¿verdad? Para no dejar ninguna por fuera, que van a ser estrenos. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces aquí tengo esa nueva, que es la clasificación. Y ahora vamos a hacer la visualización que me decía. No me dice exactamente cuál es. Como es algo muy parecido a esto, podemos utilizar el mismo gráfico de anillos o podemos utilizar uno de estos, ¿verdad? De pastel. Donde entonces yo voy a poner la clasificación. Igual vamos a contar la cantidad de películas. Entonces ponemos el título por valores. Aquí igual voy a poner cantidad de películas. Y esta es mi distribución. ¿Ok? En cuanto a esta clasificación, a este nuevo grupo. Entonces aquí tengo los grupos de años, aquí tengo la clasificación de si son clásicos o estrenos. Tengo 18 estrenos, 232 clásicos.
Y para terminar, me dice cree una tabla que muestre el título y calificación de todas las películas que responda a las visualizaciones creadas en C y D, o sea, los dos gráficos, por los dos grupos. Entonces, es una tabla con el título y calificación. Entonces, voy a incluir la tabla. Esta la voy a poner aquí abajo. Que tenga el título y la calificación. Esos son los dos valores. Ven, acá, por ejemplo, igual me está sumando todo esto. Entonces, como les dije, aquí yo puedo quitarlo si le digo no resumir. La otra forma es que yo venga acá, vengo aquí al formato y desactivo los totales. Y ya con eso no me los muestre. ¿Okay? Vamos a ir hasta abajo para que vean que no hay totales. Ahí está. Eso puede ser un poquito más largo acá. Y ahí tengo entonces mi tabla. En este caso, ¿verdad? Está ordenado por título, que es el primero de los valores que puse acá. Y como título es un valor de texto, pues entonces lo ordena alfabéticamente. Me dice que esta tabla tiene que responder a estas dos visualizaciones. Entonces, si yo escojo aquí las películas antes del 2000, esta tabla tiene que actualizarse. Sin embargo, esta no debería actualizarse. ¿Por qué? Porque el top 10 siempre va a ser el top 10, independientemente de si yo estoy viendo si es antes del 2000 o no, si es un clásico o no es un clásico, ¿verdad? Independientemente de esto, esta del top 10 debería mantenerse única. Esta sí va a reaccionar ante ellos. Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar este cuadro. Me vengo aquí a formato, le digo editar interacciones y le digo que el top 10 no va a reaccionar ante él. ¿Okay? Igual ahora, sin volver a dar editar interacciones, selecciono este gráfico y a este también le voy a decir que no tiene que interactuar con el top 10. Así que quité la interacción entre ellos, estos dos y este. Bueno, podría estar con este también. Este, que no me afecte el top 10. Y así que tengo eso, estos tres van a quedar interactuando juntos. Y este se va a permanecer siempre con los mismos datos. Vuelvo a hacer clic en editar interacciones. Y entonces, no importa cuál escoja yo aquí, aquí siempre me van a aparecer estos 10. ¿Ok? ¿Ven? Aquí yo puedo hacer lo que yo quiera y el top 10 siempre va a permanecer con ellos. Mientras que si selecciono, estos van a cambiar. Esta tablita, ¿verdad? Por cantidad de películas. Y antes del 2000, ¿ven? Aquí me va haciendo todas las interacciones y me va a actualizar esto a partir de la selección que yo tenga. Esto. Y ahí para verlos todos. ¿Listo con eso? Sí, profe. Ahora tenemos este otro ejercicio. Faltan 10 para las 7. En buena teoría el quiz es de 7 a 8:30. Este ejercicio no requiere tanto tiempo, pero no sé si quieren que lo terminemos o si quieren más bien empezar el quiz. Bueno, primero, determinemos para el examen. Un compañero dijo que estaba de acuerdo con pasarlo. Entonces, que no quede el examen para hoy en 8, sino para hoy en 15. Si hoy en 8 no estamos con materia, porque ya digamos teóricamente no hay nada que ver, no hacemos el examen, entonces podríamos hacer este ejercicio de hoy en 8 y que ustedes trabajen en el proyecto tal vez, o si quieren hacer alguna práctica, yo estaría aquí como supervisando que ustedes me hagan preguntas, no tanto dando la clase yo, sino como
como si fuera una hora de consulta que ustedes están haciendo, donde tienen alguna duda me preguntan. Digamos, yo les pasé el examen del año pasado, podrían estar resolviéndolo ahí como práctica y cualquier duda igual me dicen. Pero sí necesito que me confirmen si podemos pasar el examen o si definitivamente me dicen, no, está muy fácil, hagamos el examen de hoy en 8, lo hacemos de hoy en 8. Pero necesito que me confirmen ya para ver, como les digo, si esto lo vemos de una vez o si lo dejamos para de hoy en 8. Por mí pasarlo sería mejor. Pasar. A mí también pasarlo, profe, y consulta. ¿El examen sería igual miércoles a las 6 de la tarde como había quedado el primero? Sí, podemos empezarlo a las 6. Perfecto. Para que no Gracias. haya, sí, que no haya problemas de horarios y de que lleguen tarde y demás. Acuérdense que este sí es individual, pero entonces sí lo podemos dejar. ¿Nadie se opone? Profe, yo también estoy de acuerdo en pasarlo. Ok. Profe, una pregunta, ¿quedaría pegado con el otro trabajo, con el de investigación? Bueno, el del caso. El de investigación quedaría para de hoy en 15. Ok. Inicialmente en el programa del curso decía que lo íbamos a presentar en la semana 15, pero en los lineamientos de proyecto, cuando hicimos la actualización y todo, lo pasamos para la semana 16, entonces quedaría, ya les digo, 5, entonces para el 10, no, perdón, para el 21. Para el 21. Está el examen. El 14 haría, perdón, el 21 de julio el proyecto, el 14 de julio el examen y el 7 de julio de hoy en 8 podemos hacerlo, como les digo, como una sesión de consultas, de que ustedes estén trabajando y yo lo voy atendiendo. Profe, es que en la página de Metix sale que hay que entregarlo para el 14, entonces usted lo movería. O si se entrega el 14 y se expone el 21. Ah, no, el 14. Sí, profe, por eso le pregunté. Ok, no, ya me fijo, ustedes es el... Es que es lo que les digo, inicialmente estaba para el 14, pero no, yo lo cambio para el 21 entonces. Si no hay problema con todos, ¿verdad? Lo mantenemos entonces así. De todas formas, voy a fijarme de una vez en Metix. Bueno, entonces ese ejercicio lo resolvemos de hoy en 8. A mí sí me sale para el miércoles 21 de julio. A las 17 horas en entrega de Sí, porque documentos del yo en buena proyecto. teoría lo había arreglado. Nos quedan 20 días y 22 horas. Por si tienen alguna duda. Ah, sí, profe, tiene razón. Es que dice, esta tarea aceptará entregas de miércoles 14 de julio del 2021 a las 0 horas. A Y pero ya partir en de la esa parte fecha, de... sí. Sí, Ajá, sí. Pero la fecha ok. de entrega es el 21. Exacto. Ok. Entonces, de si quieren, el enlace se está que abre a las 7. El enlace para el quiz, ¿no? Entonces voy a dejar el ejercicio ahí, lo resolvemos de hoy en 8 y apenas esté el enlace abierto ya pueden empezar a hacer el quiz. Yo voy a quedar acá, voy a dejar de grabar, ahora sí,